Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo calcular la potencia de una caldera de gas para calefacción doméstica. Es un tema importante, porque elegir la caldera correcta puede marcar la diferencia en la eficiencia energética de tu hogar y en tu factura de gas. El método más común para calcular la potencia de una caldera es por superficie. Se calcula la superficie total de la vivienda, incluyendo todas las habitaciones, baños, cocina, etc. Luego, se multiplica esa superficie por un factor que varía según la zona geográfica y el tipo de aislamiento de la vivienda. Por ejemplo, en una zona fría con un aislamiento deficiente, se puede utilizar un factor de 100 watts por metro cuadrado. En una zona más cálida con un buen aislamiento, se puede utilizar un factor de 70 watts por metro cuadrado. Por ejemplo, si tu casa tiene una superficie de 100 metros cuadrados y vives en una zona fría con un aislamiento deficiente, la potencia de la caldera que necesita sería de 10,000 watts, 100 metros cuadrados x 100 watts barra diagonal metro cuadrado. La potencia de la caldera que necesitas dependerá de varios factores, como la superficie de la vivienda, el tipo de aislamiento, el clima en el que vives y el número de personas que viven en la casa. Si vives en una casa pequeña con buen aislamiento y en una zona con un clima templado, puedes necesitar una caldera de baja potencia. Pero si vives en una casa grande con un aislamiento deficiente y en una zona con un clima frío, necesitarás una caldera de alta potencia. Es importante calcular la potencia de la caldera que necesitas para evitar problemas de calefacción. Si la caldera es demasiado pequeña, no podrá calentar tu casa correctamente. Si la caldera es demasiado grande, funcionará a baja potencia y consumirá más gas. Además, la potencia de la caldera también afecta a la vida útil de la misma. Una caldera que funciona a baja potencia puede sufrir un desgaste prematuro. En resumen, calcular la potencia de la caldera que necesitas es un paso importante para asegurar que tu casa esté bien climatizada y que tu factura de gas sea lo más baja posible. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo calcular la potencia de una caldera de gas para calefacción doméstica. Es un tema importante, porque elegir la potencia correcta es crucial para asegurar el confort y la eficiencia energética de tu hogar. Primero, vamos a hablar de los modelos populares de calderas de gas. Hay dos tipos principales, las calderas murales y las calderas de pie. Las calderas murales son compactas y se instalan en la pared, lo que las hace ideales para espacios pequeños. Son muy populares en viviendas modernas, ya que ofrecen un diseño elegante y una gran eficiencia energética. Las calderas de pie, por otro lado, son más grandes y se instalan en el suelo. Son ideales para casas grandes o con necesidades de calefacción más altas. Dentro de estos dos tipos, también hay calderas económicas, que son una opción más asequible para aquellos que buscan una solución de calefacción básica. Ahora, vamos a hablar de los métodos de cálculo de la potencia de una caldera de gas. Hay varias fórmulas y herramientas disponibles, pero una de las más comunes es el método de cálculo por metros cuadrados. Este método consiste en multiplicar la superficie de la vivienda por un factor de potencia, que varía según la zona climática y el tipo de aislamiento de la vivienda. Por ejemplo, para una vivienda en una zona fría con buen aislamiento, el factor de potencia podría ser de 100 watts por metro cuadrado. También hay que tener en cuenta otros factores, como el número de personas que viven en la casa, la altura de los techos, el tipo de ventanas y la cantidad de calefacción que se necesita en cada habitación. Una vez que hayas calculado la potencia necesaria, es importante elegir una caldera que tenga una potencia ligeramente superior a la calculada, para asegurar un funcionamiento óptimo y evitar sobrecargas. Recuerda que la potencia de la caldera es solo un factor a considerar al elegir una caldera de gas. También es importante tener en cuenta la eficiencia energética, el tipo de combustible, el precio y la marca. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario abajo. Hasta la próxima.